¿Existe Dios? Me pregunto en momentos de angustia o contradicción fuerte, y también cuando siento el alma fría y cierto vacío interior. Sin embargo, todo parecía tan claro hace poco, cuando la naturaleza, quienes me rodean y mi propia alma me hablaban de él. Existe mamá. Siendo niño, todas las mañanas me daba un beso al levantarme y preparaba mi desayuno. También me metía prisa para que llegase puntual al colegio, pero yo no me fijaba. Solo cuando se ausentó unos días para hacer ejercicios espirituales, el desorden en casa me enseñó todo lo que ella hacía cuando sí estaba. Entonces fallaba el diálogo, por mi culpa, porque solo pensaba en mis amigos. Cuando crecí empezó el diálogo, pero yo ya no vivía en su casa. También las muestras de cariño, muchas, cuando el deterioro por su enfermedad dificultó e impidió el diálogo. Estoy seguro de haberle repetido "te quiero mucho" más veces en sus últimos años que en toda mi vida anterior. ¿Existe el portero? Se llamaba Pedro. Era diligente y evitaba desórdenes en el rascacielos donde vivíamos. A veces tenía que regañarnos a los más jóvenes, pero no era el típico cascarrabias. Cada día distribuía por los buzones las cartas que llegaban. Éramos más de 100 vecinos y tenía todo reluciente. Con él allí no entraba gente peligrosa o extraña en el portal, y había delincuencia en el barrio. Sin embargo, aparte de algún saludo breve, buenos días, hasta luego, nunca establecí con él un verdadero diálogo. Solo cuando se ausentaba enfermo descubría yo la importancia del trabajo que hacía cuando sí estaba. ¿El jardinero existe? Me refiero al de Sigüenza, donde veraneábamos. También se llamaba Pedro y tenía 2 hijos, Pedrito y Almudena. Para mantener el jardín impecable a veces tenía que reprender a los pequeños porque entrábamos en bici por el césped o tirábamos papeles al suelo. Pedro tenía buen carácter, era servicial y atento. Ese buen carácter lo conocí mejor 10 años después, cuando regresé a Sigüenza y hablamos. Pero siendo adolescente solo percibí su existencia las pocas veces que no estuvo, por el jardín descuidado, sin regar, con la basura acumulándose. Solo entonces comprobé lo mucho que trabajaba todos los días que sí estaba. Y Dios. Veo el orden de la naturaleza, pero a él no lo veo. También descubro a personas buenas, muy buenas, generosas, afables, sacrificadas, discretas, de las que digo que son santas. Pero él, ¿dónde está? Cuando el cáncer se cebó con mi hermano Jesús, ¿dónde estaba él? Y el día que falleció papá, cuando mamá más lo necesitaba por su Alzheimer incipiente, ¿dónde estaba Dios en el atentado del 11M y en los genocidios de Kosovo y Ruanda? ¿Dónde en el tsunami de 2004? ¿Dónde en el 2006 cuando llegaron a 100.000 los niños abortados en España? Perdóname, Señor, a veces actúo como hacía de pequeño con mi madre, con el portero, con el jardinero. No te descubro en las cosas, ni en la gente maravillosa que me pones cerca, y si te descubro, tampoco dialogo contigo. Alguna vez envías o permites contradicciones fuertes, y bastantes son consecuencia de nuestros pecados actuales, de los míos también. Y en lugar de ser razonable, acudir a ti y pedir perdón por haberte olvidado en los tiempos de bonanza, digo, si esto sucede, es que Dios no existe. ¡Qué estúpido soy, Jesús! Llego a negar tu existencia y simultáneamente me enfado contigo. Me has enseñado que sabes escribir derecho con renglones torcidos, cuando la enfermedad de mamá, cuando te llevaste a papá, cuando lo de Jesús. Así que no tengo argumentos para rebelarme contra ti, aunque sigo sin entender algunas cosas que me suceden. Sí, Dios mío, sí existes, sé que existes, aunque a veces vivo como si no existieras, porque no te dedico tiempo y eres tú quien me lo concede, porque no dialogo contigo en la oración, ni cultivo tu amistad, porque no reconozco mis pecados o los llamo errores, ni te pido perdón.
Soy tonto, Jesús, por eso te pido paciencia conmigo. Por favor, no me des muchos palos, pues me revelo como un adolescente ante tu reprensión justa. Pero si me los das, concédeme también reconocer lo que me pides en esos momentos. Quiero quererte, aunque no entienda, como te quiso la Virgen al pie de la cruz, y seguir su consejo en Caná. Haced lo que Él os diga. Por favor, ten mucha paciencia conmigo, con este adolescente inmaduro casi sexagenario, y enséñame a pedirte perdón no solo cuando me confieso, sino cada día. Y enséñame a quererte, con obras, porque quiero quererte.